Soy Nicolás Cuello, soy investigador en astrofísica y mi trabajo consiste en hacer investigación y estudiar los astros y la evolución de esos astros en el universo. Digamos que yo desde muy chiquito, mis dos padres son científicos y siempre he tenido un interés muy pronunciado por la ciencia, y en definitiva el interés más fuerte por la física y la matemática me llevó al final de la secundaria. Empecé a estudiar física y lo del espacio llegó en un segundo momento cuando me di cuenta de que el universo era una especie de laboratorio fabuloso donde ocurrían un montón de procesos físicos y procesos físicos a veces extremos que uno podía estudiar en el cielo, y eso me fascinó hacia el final de mis estudios y por eso decidí especializarme en este campo. Yo empecé a estudiar en la ciudad de Grenoble, en Francia. Estudié 2 años allí, luego me fui a Torino, a Italia, por un año a hacer un intercambio para hacer la licenciatura. Luego después decidí quedarme en Italia para hacer un máster de física teórica, y al final de esos 5 años de estudios en total decidí hacer un doctorado en astrofísica, y ahí para eso me volví a Francia, a la ciudad de Lyon, en Francia obviamente. Y luego, una vez que terminé el doctorado, me vine a vivir a Chile durante 4 años, y ahora hace 2 años que he vuelto a Francia, a Grenoble nuevamente. Así que en total, si uno suma, son 2 más 3, 5, más 3, 8, más 4, 12, más 2, 14. Son 14 años de estudio. Sí, es cierto que la profesión es favorable a ese tipo de movimientos porque uno puede trabajar en diferentes lugares, diferentes laboratorios. No es para nada algo obligatorio, pero es algo que yo creo que es muy formador. Vivir en diferentes países, conocer diferentes personas, exponerse a ideas nuevas. Y a mí la verdad que siempre me ha gustado. De muy chico siempre he estado acostumbrado a irme de un lugar a otro. Y lo bonito de eso es que además de conocer muchas personas y comer comida nueva, aprender nuevos idiomas, uno va dejando amigos desparramados por todo el mundo. Y bueno, ese es uno de los motivos por los cuales me gusta venir a Luque a ver a mis amigos que están acá. Sí, no es muy fácil, porque en realidad el tema es que los días no son todos iguales en mi trabajo, hay mucha variabilidad. Pero si tuviese que decir algo así un día más o menos típico, diría que empiezo mirando cuáles son las novedades, los últimos artículos que han sido publicados en mi campo de investigación, para siempre estar bien actualizado de cuáles son los trabajos que se están haciendo en la comunidad. Luego siempre hay una fase de discusión con los colegas, a veces alrededor de un café, a veces por Zoom, a veces por mail. Y luego también hay una fase de supervisión de estudiantes. Hay estudiantes que están trabajando con nosotros para hacer diferentes proyectos, entonces hay que acompañarlos y enseñarles las herramientas que estamos usando. Y luego está la fase yo diría de investigación pura, que es cuando uno se sienta a hacer cálculos, uno se sienta a pensar en proyectos nuevos y a producir datos, y a analizar esos datos y sacar conclusiones sobre el tema de estudio que uno está analizando. Entonces, básicamente la mitad del día uno se la pasa leyendo cosas, interactuando con colegas, y la otra mitad delante de una computadora o haciendo cálculos en el pizarrón o haciendo gráficos con la computadora. Toma muchas formas el trabajo de investigador, pero básicamente un día clásico es así. A mí lo que más me gusta del trabajo que estoy haciendo es que es una especie de... A veces la investigación tiene muchos puntos en común con una encuesta policial, a veces con una investigación donde estamos delante de un enigma y hay que resolver un enigma. Y eso lo veo como un desafío intelectual súper interesante, que estimula mucho la curiosidad, y creo que eso es fascinante, ¿no? Tener un problema, no saber bien qué es lo que está pasando y tener que analizarlo desde diferentes perspectivas para encontrar una solución aceptable, que esté buena y que uno después pueda decir, bueno, hemos resuelto finalmente el misterio que había detrás de esto, que en realidad en el fondo no es un misterio, sino que es simplemente que nosotros empezamos con un nivel de ignorancia, no sabemos muy bien qué está pasando, y vamos esclareciendo esa situación a través de la física, y eso es lo que a mí me parece muy entretenido. A mí, digamos que yo recién les contaba un poco el recorrido universitario que hice. Al final de mi doctorado, cuando me fui a Chile, empecé a trabajar en un tema un poco nuevo. Por ejemplo, a mí lo que me interesa son cómo se forman los planetas y los discos alrededor de estrellas muy jóvenes, y había estudiado sistemas muy parecidos al Sol, donde hay una sola estrella. Y cuando me fui a Chile me lancé el desafío de voy a considerar sistemas un poco más complejos. Matemáticamente era más complejo afrontar ese problema, porque vamos a tener 2, 3, 4 a veces estrellas que están interactuando, y entonces para eso hubo que desarrollar métodos nuevos, hubo que convencer a algunas personas de la comunidad de que esa era la dirección oportuna para seguir, y ese para mí fue un desafío importante intelectual
y a la vez mental, porque hubo que poner mucho esfuerzo para poder sacar adelante ese trabajo, pero bueno, por suerte dio frutos. Sí, a mí más que triunfos míos me gusta resaltar las colaboraciones que uno hace con las diferentes personas con las que he tenido la suerte de trabajar, y eso está bueno cuando uno se le ocurre una idea y en conjunto con otra persona uno logra sacar lo mejor de uno mismo para terminar una publicación científica o en algún trabajo así muy relevante. Entonces yo tuve la suerte de trabajar con varios estudiantes, y yo cada vez que un estudiante hace suyo ese tema con el que yo estoy trabajando y logra producir algo de muy buena calidad, eso a mí me hace enormemente feliz. Y últimamente ha estado funcionando muy bien, y a tal punto que me han dado una beca europea ahora para formar un grupo de investigación. Entonces ahora próximamente voy a estar formando un grupo de jóvenes investigadores para estudiar estos temas. Yo creo que lo más satisfactorio es algo muy subjetivo, obviamente, pero para mí lo más satisfactorio en ciencia es justamente ese momento en el que uno tiene ese momento de lucidez, o ese momento que uno dice, ajá, el momento eureka que tuvo Arquímedes en su bañera. A veces pasa, y ese momento es muy grato porque de repente muchas cosas que no lográbamos entender, de golpe toman sentido todas juntas y todo encaja a la perfección. Ese momento es hermoso y ocurre pocas veces en la carrera, pero cuando ocurre es muy bonito. Y lo más difícil para mí, yo creo que es cuando uno es científico, a veces uno se expone a rechazo porque uno presenta un trabajo que quizás no es del todo conforme a la creencia de la comunidad, y entonces a veces uno se expone a que las ideas cuesten un poco, tardan en ser aceptadas, y entonces uno tiene que ser un poco perseverante. Y a veces ese rechazo a repetición puede ser un poco difícil de manejar, pero bueno, si uno está convencido de que está haciendo las cosas bien, hay que insistir. Bueno, mi sueño de a poquito siempre se ha ido cumpliendo. En la medida que yo siempre quise ser científico, tuve la oportunidad de viajar, de conocer gente nueva, de crecer como científico, y como te comentaba recién, esta oportunidad que tengo ahora de montar un grupo de investigación donde yo pueda más o menos decidir en qué sentido tenemos que avanzar. Para mí eso ya es algo extremadamente enriquecedor, y lo veo como un gran desafío personal, y no veo la hora de tener gente con la que poder trabajar. Sí, yo creo que lo más importante, es muy difícil cuando uno termina a veces la secundaria ya tener algo así que uno diga yo quiero ser esto y ir por esa vía, porque es cierto que en términos de vocaciones a veces esas elecciones o esas sensibilidades que uno tiene van cambiando con los años. Mi recomendación es que la gente que quiera estudiar ciencia busque algo, una temática que realmente los apasione, porque es un trabajo, como yo te comenté recién, es algo largo, requiere esfuerzo y requiere cierta pasión. Entonces, elegir algo para tratar de satisfacer a otros, eso es un error. Entonces, en la medida de lo posible, siempre hay que buscar algo que a nosotros nos motive mucho, que tengamos una pasión por eso. Y yo creo que de manera general, lo que sí hay que tratar de cultivar siempre es la curiosidad. Eso de siempre querer aprender un poquito más, y también ser humilde, porque a veces uno se equivoca y hay que saber reconocer los errores para construir y seguir creciendo. Pero sí, para los chicos que están buscando una vocación, yo diría que la astronomía es un campo fascinante, hay muchísimos aspectos, se puede abordar desde la parte física, que es la que me interesa a mí, física matemática, pero también hay partes químicas, de biología, de geología. Realmente hay muchas facetas dentro de esta disciplina, y creo que es una disciplina absolutamente fascinante que va a tener mucho progreso en los próximos años.